A Miguel nunca le molestó ser pobre. Lo que le dolía era cómo la gente dejaba de mirarlo a los ojos cuando se daba cuenta de que no tenía dinero. Tenía 46 años. Manos ásperas de tanto trabajar y una historia que casi nadie quiso escuchar. Vivía en las afueras de Querétaro en una casa sencilla, levantada poco a poco con su propio esfuerzo. No debía nada a nadie, pero tampoco tenía a quien pedir ayuda. Durante años tocó puertas, no por limosna, sino por una oportunidad, presentó ideas, ofreció trabajo honesto, propuso sociedad, siempre escuchaba lo mismo: luego te llamamos, no es el momento. Necesitamos a alguien con respaldo. Respaldo significaba dinero, contactos, apellido. Miguel no tenía nada de eso. Hubo un día en especial que lo marcó. Entró a una oficina con una carpeta llena de números, planes y cálculos hechos a mano. El hombre que lo atendió ni siquiera abrió el folder, lo miró de arriba abajo y dijo, sin disimulo: esto no va a funcionar. Miguel salió de ahí con un nudo en la garganta, caminó varias cuadras sin rumbo. Se sentó en una banca, apretó los papeles contra el pecho y por primera vez pensó en rendirse. No lloró, no gritó, solo se quedó en silencio, sintiéndose pequeño en un mundo que parecía reservado para otros. Esa noche, en su casa, encendió una vela frente a una imagen que había heredado de su madre. No pidió dinero, no pidió éxito, solo dijo una frase sencilla: dame fuerza para no perderme. No lo sabía aún, pero cuando todas las puertas humanas se cerraron, algo distinto empezaba a sostenerlo. Y esa fe, silenciosa y firme, iba a llevarlo por un camino que nadie imaginó, ni siquiera él. Miguel no siempre había vivido con tantas puertas cerradas. Hubo un tiempo en que creyó que el esfuerzo bastaba. Aprendió a trabajar desde joven. Primero ayudando a su padre en pequeños oficios y después arreglándoselas solo. Nunca tuvo estudios formales, pero sabía sumar, calcular costos y, sobre todo, cumplir su palabra. Para él, eso valía más que cualquier diploma. Durante años trabajó como empleado en distintos negocios. Observaba, aprendía, guardaba ideas. Veía cómo se desperdiciaban materiales, cómo se trataba mal a los clientes, cómo se perdía dinero por falta de compromiso. Poco a poco fue formando un plan sencillo, un pequeño taller de servicios que pudiera dar trabajo a otros como él, gente honesta, gente olvidada. Cuando decidió intentarlo por su cuenta, vendió lo poco que tenía: una moto vieja, herramientas repetidas, incluso un televisor. No lo hizo con miedo, sino con esperanza. Pensó que, mostrando números claros y una propuesta realista, alguien confiaría en él. No buscaba regalos, buscaba una oportunidad justa. Pero la realidad fue distinta. Cada negativa pesaba más que la anterior, no por el rechazo en sí, sino por la forma. Nadie le explicaba que estaba mal, nadie le daba una alternativa, simplemente lo descartaban. ¿Cómo y su origen? Su ropa sencilla o su forma de hablar fueran suficientes para decir que no merecía intentarlo. En casa, su esposa lo veía llegar cansado, en silencio. Nunca lo presionó, nunca lo culpó. Solo le decía una frase que Miguel guardó como ancla: mientras seas honesto, no has fracasado. Miguel empezó a entender que el problema no era su proyecto, era el sistema que solo abría puertas a quienes ya estaban dentro, y en medio de esa realidad dura, la fe dejó de ser costumbre y se volvió refugio, no como escape, sino como fuerza para seguir caminando cuando ya no quedaban aplausos ni apoyos. Miguel entendió que tocar puertas no siempre significaba ser escuchado, a veces solo significaba ser evaluado en silencio, medido por cosas que no tenían nada que ver con su capacidad: su ropa sencilla, su forma directa de hablar. Sus manos marcadas por el trabajo pesado parecían decir más que cualquier plan escrito, y eso, aunque nunca lo aceptaran en voz alta, pesaba. Decidió intentar una vez más. Un conocido le habló de una pequeña asociación de comerciantes que, según decían, apoyaba nuevos proyectos. Miguel preparó todo con cuidado, revisó números, corrigió errores, volvió a escribir cada hoja. No quería llegar improvisando. Sabía que esa oportunidad podía marcar la diferencia. El día de la reunión llegó temprano. Se sentó en una sala amplia, con sillas elegantes y aire acondicionado fuerte. A su alrededor, otros hombres hablaban de inversiones, contactos, viajes. Miguel escuchaba en silencio. Cuando llegó su turno, explicó su idea con calma.
Habló de trabajo, de costos reales, de empleo para personas del barrio. No exageró, no prometió riqueza, prometió responsabilidad. Al terminar, nadie aplaudió. Uno de los presentes le preguntó si tenía avales. Otro quiso saber qué respaldo financiero tenía. Miguel respondió con la verdad. Dijo que no tenía grandes recursos, pero sí compromiso. La respuesta fue un silencio incómodo. Minutos después, alguien cerró la carpeta y dio por terminada la conversación. Le avisamos, dijeron. Nunca lo hicieron. Miguel salió del lugar con la misma carpeta con la que había entrado, pero con el ánimo más pesado. Caminó varias calles antes de subirse al camión. Durante el trayecto, observó a la gente, vendedores ambulantes, trabajadores cansados, mujeres cargando bolsas, personas como él, personas que nadie invitaba a sentarse en salas elegantes. Esa noche, al llegar a casa, no habló mucho. Su esposa notó el cansancio en su rostro, pero no hizo preguntas. Preparó la cena y se sentaron juntos. En silencio, Miguel pensó en todo lo que había intentado, en las veces que creyó que el siguiente intento sería el definitivo, y por primera vez aceptó algo que le costaba reconocer. Estaba cansado. No cansado de trabajar, sino de demostrar que valía, de explicar una y otra vez que su pobreza no era sinónimo de incapacidad, que no buscaba ventajas, solo un trato justo. Se levantó de la mesa, salió al patio y miró el cielo oscuro. Respiró hondo. Ahí, en medio del silencio, decidió algo importante. No iba a seguir esperando validación de personas que nunca lo verían como igual. Si su proyecto iba a existir, tendría que nacer de otro lugar, de uno más pequeño, más lento pero honesto. Esa noche volvió a encender la vela que solía prender su madre. No pidió puertas abiertas, pidió claridad, pidió no endurecer el corazón, porque Miguel sabía que, si perdía la humildad y la fe, aunque lograra avanzar, ya no sería él. Y sin saberlo, ese fue el verdadero comienzo de todo. Miguel no despertó con una idea milagrosa ni con una solución repentina. Despertó como siempre, antes del amanecer, con el sonido lejano de los primeros camiones y el frío ligero entrando por la ventana. La diferencia fue que esa mañana ya no esperaba nada de nadie, y esa sensación, extraña al principio, le dio una calma que hacía tiempo no sentía. Decidió comenzar con lo que tenía, no con lo que soñaba, no con lo que le habían dicho que necesitaba, sino con lo que estaba a su alcance. Sacó herramientas viejas, limpió un pequeño espacio en el patio y empezó a hacer servicios básicos en el barrio, reparaciones sencillas, mantenimiento. Trabajos que otros despreciaban por considerarlos pequeños. Miguel sabía que ningún trabajo honesto era insignificante. Los primeros días fueron lentos. Algunos vecinos dudaban, otros preguntaban precios bajos, como si su necesidad justificara pagar menos. Miguel aceptó algunos trabajos y rechazó otros. No quería regalar su esfuerzo, pero tampoco cerrarse. Aprendía sobre la marcha, ajustaba, escuchaba. Una mañana, una señora mayor le pidió ayuda para arreglar una puerta que llevaba meses atorada. Miguel llegó puntual, hizo el trabajo con cuidado y cobró lo justo. La mujer, agradecida, le ofreció café y le dijo algo que se le quedó grabado: su nota cuando alguien trabaja con respeto. Poco a poco, su nombre empezó a circular, no por publicidad, sino por comentarios sencillos: trabaja bien, cumple, no queda mal. Miguel entendió que la confianza no se construye rápido, pero sí se destruye fácil. Por eso cuidaba cada detalle. Aún así, no todo era avance. Hubo semanas sin trabajo, días en los que el dinero apenas alcanzaba, momentos en los que el miedo regresaba, silencioso. En esos días, Miguel se refugiaba en la rutina, no se quedaba quieto, limpiaba herramientas, hacía cuentas, pensaba en mejoras posibles. No permitía que la desesperación dictara decisiones. Su esposa seguía siendo apoyo constante, no con discursos, sino con presencia. A veces solo se sentaban juntos, sin hablar. Miguel comprendió que el amor no siempre necesita palabras grandes, a veces basta con no soltar la mano. Una tarde, recibió una llamada inesperada. Un antiguo cliente de una empresa donde había trabajado años atrás lo buscaba. Había escuchado que Miguel ahora trabajaba por su cuenta. No prometía algo grande, solo un trabajo puntual. Miguel aceptó. Ese encargo no lo hizo rico,
pero le devolvió algo que había perdido, la certeza de que su trabajo valía, que, aunque no tuviera puertas abiertas en oficinas importantes, había personas dispuestas a confiar en él. Esa noche, al apagar la luz, Miguel volvió a agradecer en silencio, no por el dinero, sino por la oportunidad de avanzar sin traicionarse, porque entendió que el crecimiento real no siempre empieza con éxito visible, sino con coherencia entre lo que uno cree y lo que hace. Y mientras el mundo seguía sin mirarlo, Miguel seguía caminando, paso a paso, sin aplausos, pero con fe firme. El trabajo empezó a llegar con más frecuencia, pero también llegaron las pruebas. Miguel descubrió que avanzar, aunque fuera despacio, incomodaba a algunos. No todos se alegran cuando alguien que estaba abajo comienza a levantarse, y él lo entendió sin que nadie se lo explicara. Un antiguo compañero de empleo se acercó con una propuesta fácil, le habló de un contrato grande, de dinero rápido, de atajos. Solo tenía que aceptar condiciones poco claras y ajustar algunos números. Miguel escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, respondió con calma que no le interesaba. El hombre sonrió con burla y le dijo que así nunca iba a salir adelante. Esa frase le quedó resonando, no porque dudara de su decisión, sino porque confirmaba algo que ya sabía. Muchas puertas se abrían solo si uno estaba dispuesto a cruzarlas perdiéndose a sí mismo. Miguel volvió a casa con esa idea rondándole la cabeza. Pensó en todo lo que había sufrido por ser honesto y en lo fácil que sería aceptar un atajo, pero también pensó en el vacío que eso dejaría. Días después, ocurrió algo que lo sacudió más. Un cliente se negó a pagarle, argumentando que el trabajo no había quedado como esperaba. Miguel revisó, corrigió lo necesario y aún así el hombre siguió poniendo excusas. No era una gran cantidad, pero para Miguel ese dinero hacía falta. Se sintió impotente, por primera vez en mucho tiempo. La fe le pesó. Esa noche no encendió la vela. Se sentó solo en el patio con la cabeza baja. Se permitió estar enojado, no con Dios, sino con la injusticia. Pensó en rendirse, en volver a ser empleado, en dejar de luchar contra un sistema que siempre parecía empujar en contra. El cansancio no era físico, era del alma. Al día siguiente, su esposa lo miró a los ojos y le dijo algo simple: no dejes que una mala persona decida quién eres. Miguel entendió que esa era la verdadera prueba, no el dinero, no el reconocimiento, sino la capacidad de seguir siendo el mismo cuando nadie lo veía. Decidió no reclamar más de lo necesario, cerró ese capítulo y siguió adelante. Poco después, recibió una llamada inesperada. Un pequeño negocio del centro necesitaba a alguien confiable para trabajos constantes. No ofrecían grandes pagos, pero sí continuidad. Miguel aceptó. Empezó a cumplir horarios, a responder llamadas, a resolver problemas, sin darse cuenta. Estaba construyendo algo más sólido que cualquier contrato grande, reputación. Una tarde, mientras trabajaba, el dueño del negocio le dijo: aquí no necesito al más barato, necesito al que cumple. Miguel volvió a casa con una sonrisa discreta. No era victoria completa, pero era avance real. Encendió la vela esa noche. No pidió nada. Solo agradeció haber pasado la prueba sin perder la humildad ni la fe, porque entendió que no todas las pruebas llegan para destruir, algunas llegan para confirmar que el camino, aunque lento, es el correcto. Miguel no esperaba que el pasado regresara justo cuando empezaba a sentirse estable. No era estabilidad económica, sino algo más profundo, estabilidad interior. Había aprendido a vivir con lo justo sin sentir vergüenza, a trabajar sin esperar reconocimiento y a confiar sin exigir resultados inmediatos. Y fue entonces cuando una llamada cambió el ritmo de sus días. Era de su hermano menor, Julián. Hacía años que casi no hablaban. No hubo pelea grande, solo distancias acumuladas. Palabras que nunca se dijeron y silencios que se hicieron costumbre. Julián siempre había tomado caminos más fáciles, decisiones rápidas, algunas equivocadas. Miguel, en cambio, había cargado con responsabilidades que no le correspondían. Eso, sin querer, los fue separando. La voz de Julián sonaba cansada. Le dijo que estaba pasando por un momento difícil, que había perdido un negocio, que debía dinero, que no sabía qué hacer. Miguel escuchó en silencio, reconoció ese tono. Era el mismo que él había tenido muchas veces cuando nadie quiso escucharlo.
Colgó el teléfono con el corazón revuelto. Durante años había sentido cierto rencor, no por envidia, sino por abandono. Julián había estado ausente cuando más se necesitaba ayuda en casa. Ahora pedía apoyo. Miguel pasó la tarde pensando. No se trataba de dinero, se trataba de heridas viejas. Esa noche habló con su esposa. Ella no le dijo qué hacer, solo le preguntó algo que lo desarmó. ¿Qué te gustaría haber recibido cuando tú estabas solo? Miguel entendió que el perdón no siempre llega cuando el otro lo merece, sino cuando uno está listo. No significaba cargar otra vez con problemas ajenos, sino decidir no cerrar el corazón por orgullo. Al día siguiente se reunió con Julián. No llevó dinero, llevó tiempo. Escuchó su historia, sus errores, sus miedos. Le habló con honestidad. Le dijo que no podía resolverle la vida, pero sí ayudarlo a empezar de nuevo con trabajo y disciplina. Julián aceptó sin exigir, sin reclamar. Miguel le ofreció algo concreto: aprender el oficio, trabajar juntos, comenzar desde abajo. No como favor, sino como oportunidad. Julián dudó, pero aceptó. Era la primera vez que alguien no le regalaba una salida fácil. Los días siguientes fueron tensos. Trabajar en familia no era sencillo. Hubo roces, cansancio, silencios incómodos, pero también hubo aprendizaje. Miguel marcó límites claros. No repitió errores del pasado. Ayudar no significaba sacrificarse. Poco a poco, Julián empezó a cambiar. Llegaba temprano, cumplía, preguntaba. No era perfecto, pero era honesto. Miguel observaba sin decir mucho. Sabía que los cambios reales no necesitan aplausos. Mientras tanto, el trabajo seguía creciendo. El negocio del centro le recomendó con otros. No eran contratos grandes, pero eran constantes. Miguel comenzó a rechazar trabajos que no podía cumplir bien. Aprendió a decir no, algo que antes le costaba. Una tarde, mientras cerraba el taller improvisado en su patio, Miguel se dio cuenta de algo importante. Ya no se sentía pequeño, no porque hubiera logrado todo, sino porque ya no se comparaba. Había perdonado, había puesto límites y había seguido adelante sin perder la fe. Y sin saberlo, estaba más cerca del momento que cambiaría su historia para siempre. Miguel jamás imaginó que la puerta que cambiaría su vida no vendría de una oficina elegante ni de una persona influyente. Llegó de la forma más simple, casi silenciosa. Como llegan las cosas verdaderas. Una mañana, el dueño del negocio del centro le pidió que lo acompañara a una reunión. No explicó mucho, solo dijo que había recomendado su trabajo y que alguien quería conocerlo. Miguel no se ilusionó, aprendió a no hacerlo. Preparó sus herramientas, se puso la camisa más limpia que tenía y salió con la misma actitud de siempre: cumplir. La reunión fue en un lugar modesto. Nada de lujos, nada de discursos largos. Eran 3 personas que buscaban a alguien confiable para hacerse cargo de mantenimiento y servicios de varios locales. Pequeños, no pedían dinero, pedían constancia, honestidad y compromiso a largo plazo. Miguel habló poco. Respondió con hechos. Explicó cómo trabajaba, cómo cobraba y, sobre todo, cómo resolvía problemas cuando algo salía mal. Al final, uno de ellos dijo algo que Miguel jamás olvidaría: aquí no buscamos al que promete más, buscamos al que no falla. Le ofrecieron un contrato sencillo pero estable, trabajo constante, pago justo, nada espectacular, pero suficiente para vivir con dignidad y crecer con el tiempo. Miguel no celebró, no levantó los brazos, solo respiró hondo. Por dentro, agradeció. Ese mismo día decidió algo importante. Formalizó su pequeño negocio, no para presumir, sino para hacer las cosas bien. Compró lo necesario. Organizó horarios y habló claro con Julián. Le dijo que el camino seguía siendo trabajo, no favores. Julián entendió. Por primera vez no se sintió salvado, sino incluido. Con el tiempo, el trabajo creció. Miguel empezó a dar empleo a 2 personas más del barrio, gente como él, sin recomendaciones, sin apellidos. Solo ganas. Nunca se olvidó de dónde venía. Nunca miró por encima del hombro. Un día, al cerrar el taller, Miguel recordó todas las puertas que se le cerraron, recordó las miradas, el desprecio, el cansancio, y entendió algo profundo: esas puertas cerradas no fueron castigo, fueron dirección. Si alguna se hubiera abierto antes, tal vez habría perdido su fe, su humildad o su esencia.
La fe no le dio dinero fácil, le dio firmeza, le dio carácter, y lo sostuvo cuando nadie más lo hizo. Hoy, Miguel sigue viviendo de manera sencilla, no presume lo que tiene ni habla de lo que logró. Quien lo conoce sabe que trabaja, que cumple y que no queda mal, eso para él es suficiente. Duerme tranquilo, se levanta sin miedo, y camina con la seguridad de quien no le debe nada a nadie, pero tampoco le guarda rencor al pasado. Aprendió que la pobreza no fue su vergüenza, sino su escuela, que el rechazo no fue el final, sino el filtro, y que la fe no siempre abre puertas grandes, pero sí sostiene cuando todo parece cerrado. Miguel nunca dejó de ser humilde, incluso cuando empezó a mejorar su situación. Nunca se olvidó de agradecer ni de ayudar dentro de sus posibilidades, sin volver a cargarse con lo que no le correspondía. Perdonó a quienes no creyeron en él, no porque lo pidieran, sino porque entendió que cargar rencor pesa más que cualquier deuda. También se perdonó a sí mismo por haberse sentido pequeño durante tanto tiempo. Hoy sabe que el verdadero éxito no es llegar rápido, sino llegar entero, con valores, con paz, con fe firme. Miguel no se hizo rico, pero se hizo fuerte. No se volvió famoso, pero se volvió respetado, y eso, en su mundo, vale más que cualquier aplauso. Cuando todos le cerraron la puerta, la fe lo sostuvo, y cuando llegó el momento, la puerta correcta se abrió sin empujones, sin humillaciones y sin perder el alma.